Bueno, quiero agradecer a nuestro Padre Dios que nos da la bendición de poder estudiar su santa palabra y tener esta hermosa reunión, a quienes quiero saludar con todo mi amor, con todo mi afecto y mi cariño. Paz a vosotros, hermanos. Pues gracias a nuestro Padre que nos da la bendición, como decía, de poder estudiar su palabra, y sin más preámbulos, vamos a entrar a nuestro tema que nos ocupa en esta noche. Y quiero comentarles que tenemos la cita de Juan 8 y en los versículos 56 al 59. Si son tan amables y quieren abrir sus sagradas escrituras. Y como título tenemos de Jesús, el yo soy. Fíjense que me gusta más ponerle Jesús, el gran yo soy. ¿Por qué le pongo ese de el gran yo soy? Pues porque realmente es el personaje más importante de nuestras escrituras. Lógicamente que primero es el Padre, ¿no? El más importante, pero el personaje que pues ha estado con nosotros aquí en este mundo es el Señor Jesucristo, el hombre más grande y más glorioso que nosotros podamos conocer. Y entonces vamos a leer, espero que podamos dar pues la interpretación a estos versículos del 56 al 59. Vamos a tratar de discernir estos 4 versículos y quiero leer el 56 primero, el versículo 56, y vamos a ir explicando parte por parte. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y lo primero que vamos a analizar es Abraham vuestro padre. Y lógicamente pues el Señor Jesucristo está hablando con varios judíos, sobre todo los que andaban allí tras de él, viendo a ver qué decía, a ver qué comentaba, y lógicamente que es un poquito grande, largo el tema, en donde pues todo el capítulo está hablando con estos personajes de judíos que les digo, siempre estaban en contra del Señor Jesucristo, y esos dos grupos, pues todo el capítulo 8 se trata de una reyerta que tiene el Señor Jesús con ellos, pero no tenemos el tiempo suficiente para analizar todo. Nada más vamos a ver que eran los fariseos y los saduceos los que estaban allí discutiendo con el Señor Jesucristo, y entonces aquí Él les dice: Abraham vuestro padre. Y quiero que veamos esto de que el Señor Jesucristo asiente que son descendientes de Abraham. Y ya en el versículo 37 me gustaría que también le diéramos una leída, en donde desde ahí empieza a afirmar el Señor que
son descendientes de Abraham, todos ellos, a pesar de que están en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero, y este es el pero, que a pesar de que son descendientes de Abraham, ellos quieren o procuran matarle. Y él se los manifiesta así. ¿Por qué razón? Porque la palabra que habla el Señor Jesucristo no es aceptada por ellos. Y eso sería, vamos a decir, la razón de que tiene el pero ustedes procuran matarme. Y luego en el versículo 39 dice, respondiendo, y le dijeron los judíos, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y hasta aquí es donde vamos a tomar estos dos versos, 37 y 39, para avalar lo que estábamos viendo, que a pesar de que el Señor Jesús acepta que ellos son descendientes de Abraham, dice, bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, no procurarían matarme, porque no están haciendo las obras de Abraham, su padre. O sea, ¿cuál es el pero? De que los fariseos y los saduceos no hacían las obras de Abraham, sino que ellos generalmente tenían otros pensamientos, otras actitudes, otras acciones que no corroboraban lo que ellos decían ser hijos de Abraham. O sea que sus obras no avalaban lo que ellos afirmaban. Así es que aquí podríamos nosotros tomar esto, ¿no? De esta partecita donde dice Abraham vuestro padre, de que, fíjense que nosotros también pues nos consideramos ser hijos de Abraham, porque todos los que tienen la fe de Abraham se consideran descendientes de Abraham o hijos de Abraham. Y ahora, a veces tenemos que reflexionar, ¿no será que también estamos haciendo lo mismo que los fariseos y los saduceos? De que decimos que somos hijos de Abraham, pero nuestras obras, nuestra forma de comportarnos, nuestra conducta realmente no nos da el aval de que somos hijos de Abraham. No manifiestan nuestras obras de que somos hijos de Abraham. Y allí nos quedamos en esta reflexión de pensar, analizar, reflexionar cómo son nuestras obras, cómo son nuestras actitudes, cómo es nuestra conducta. Y ahí nada más nos quedamos, seguimos en el versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Fíjense que este versículo sí está más complicado. Traté de buscar por ahí en algunos comentaristas a ver qué decían a este respecto, y la verdad, pues no se ponen de acuerdo los comentaristas. Unos dicen una cosa, otros dicen otros. Vi lo que decía un comentarista que se apellida Hendrickson, y también de William Barclay, de Matthew Henry, y en fin, algunos otros, pero todos pues dicen cosas diferentes. Por eso les comento de que no se ponen de acuerdo, y cada quien
tiene su propia opinión. Por ejemplo, Hendrickson dice que tal vez se refiere al protoevangelio que se encuentra en Génesis 3:15, porque pues Abraham conocía, vamos a decir, lo que se escribió en Génesis, aunque pues no era realmente una escritura, sino que venía esto por lo que enseñaban los padres, los primeros padres empezaron a enseñarles y esto se venía transmitiendo de generación en generación y hasta llegar a Abraham. Pero nosotros vamos a contemplar qué es lo que dice la Escritura y vamos a apoyarnos en algunos verbos, algunos, más bien dicho, algunos textos, algunos versículos que tenemos en Hebreos capítulo 11. Y voy a pedirle a alguien que me ayude, Hebreos 11. Y vamos a leer el versículo 13. Por favor, si alguien me apoya. Yo, hermano. Adelante. 11:13. Dice así, perdón. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolos de lejos y creyéndoles y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Amén. Amén. Bueno, aquí dice que después de dar una lista de todos los gigantes de la fe, que algunos les llaman la galería de los gigantes de la fe, o sea, todo el capítulo 11, desde que empieza a dar nombres y nombres, y entonces en el versículo 8 ya empieza con Abraham, y en el versículo 13 hace el resumen de que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, a Abraham se le habían hecho ciertas promesas, pero también a todos aquellos que están aquí en la lista, pues también se le hicieron esas promesas, y dice que no habían recibido lo prometido, sino que lo miraron de lejos, nada más. Y esto que mirándolo de lejos nos da a entender que como que fue una visión que tuvo Abraham y todos ellos. O sea, por esa visión que Dios les reveló, ellos sintieron como esa fe tan grande que tuvieron que entregar sus vidas, y no les importó, sino que esa fe los llevó a que entregaran sus vidas, que sufrieran la muerte, que sufrieran castigos y que anduvieran errantes. Entonces, esto es algo bien importante que nosotros tenemos que analizar, que todos ellos fue nada más una visión, así le vamos a llamar, que en donde miraron de lejos aquello prometido. Y luego en el versículo 14 dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y esto era algo que también tenemos que empezar a contemplar, de que todos los gigantes de la fe habían visto ya a través de esa visión una patria, era una promesa que Dios les había hecho de que tendrían que tener una nueva tierra, una nueva patria, una nueva ciudad, y eso lo creyeron ellos y lo aceptaron,
dice aquí que en el versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, una patria mejor, esto es, una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esto sería en lo que nosotros nos estamos basando para decir qué era lo que ellos buscaban. ¿Por qué tenían esa fe tan firme? Pues porque esperaban una patria, esperaban una ciudad, y ellos creyeron que si el Dios Todopoderoso lo había prometido, así sería. O sea, ellos creían a pie juntitas de que iban a recibir esa patria celestial. Y ahora quisiera preguntarles, si más o menos tienen idea de cuál es esa patria. Porque este tiempo y esta promesa es la más grande, la más gloriosa, la más hermosa que pudiera tener el hombre o el ser humano. Entonces, entendemos que Abraham, esto era lo que esperaba. Y esto lo conoció, ¿en qué tiempo? No se sabe. Pero él vio esta patria y él sabía de que iba a recibir esa nueva patria. Y les pregunto si alguien tiene alguna idea de cuál es esa patria. ¿No? ¿Nadie? El reino de los cielos, mi hermano. Eso es, sí, mi hermano Abraham. Vamos a trasladarnos a Apocalipsis, por favor. Capítulo 21. Muy bien, bueno, si están ya en Apocalipsis capítulo 21, vamos a ver el versículo 9. Y dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y allí estamos contemplando que nos habla de la Santa Jerusalén, la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Entonces, esto lo sabía Abraham. ¿Sí? Y leemos el versículo 11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y yo espero que ustedes puedan contemplar esta gran ciudad, así como nos la describe el escritor de Apocalipsis, o como nos la describe Juan el teólogo. Vean qué precioso nos dice el versículo 11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y yo creo que Abraham, pues también esta visión le fue manifiesta
repito, no sé cuándo, no sé dónde, no pude encontrar cuándo vio él eso, pero para tener una fe como la de Abraham se necesita conocer las promesas. Y diríamos, y esto también sucede con nosotros. Tenemos que analizar a detalle todas las promesas que Dios tiene para nosotros, no tan solo en este tiempo, sino para mañana también. Hay promesas grandiosas, promesas hermosas, que cuando uno las entiende, entonces es cuando busca uno más servirle al Señor, busca uno más y más y más ser útil a los propósitos de Dios, porque anhelar también esa hermosísima ciudad, ese lugar bellísimo que va a ser un deleite para todos los que logren encontrar un lugar en esa ciudad. Y ahí terminamos con el versículo de Hebreos. Y nos regresamos a Juan otra vez. Juan 8. Y vamos a seguir leyendo. Estamos en el 56, 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿sí ya están ahí? En Juan, en el capítulo 8, versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Bueno, aquí lo único que podemos entender es que, ¿por qué le dicen que todavía no tiene 50 años el Señor Jesús? Es que generalmente los levitas se jubilaban a los 50 años. Entonces, como diciendo, bueno, pues tú que eres del sacerdocio, todavía no te jubilas y dices que has visto a Abraham. Y fíjense que aquí también, si le ponemos atención, el Señor Jesús no les dijo que vio a Abraham. O sea, como decía un comentarista, los fariseos y los saduceos siempre torcían las escrituras, siempre malinterpretaban las escrituras, siempre la aplicaban mal. Aquí lo que en el 56 les dice el Señor Jesucristo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. No dice de que yo tendría que ver, no, había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Sí? Bueno, pero vamos entonces al 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y dice el versículo 58, y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y este es el versículo básico, el versículo en el cual nosotros vamos a ver el gran yo soy, como les comentaba, que me gusta así con ese título. Jesús, el gran yo soy. Aquí es donde está el yo soy. ¿Y qué les está diciendo el Señor Jesús? Ellos entendían precisamente lo que les estaba diciendo el Señor Jesucristo. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús quiere que ellos entiendan, que ellos comprendan? Pero era difícil que ellos pudieran
entender y comprender, ya lo había dicho antes el Señor Jesucristo. Esto quería, o esto quiere decir, o esto quiso decir el Señor Jesucristo, que antes de que fuese el tiempo, empezara el tiempo, Él ya era. En otras palabras, el gran yo soy no es el Jesús que nació hace 2000 años. Porque este es el problema que tienen los judíos. Para ellos el Señor Jesús es un hombre, y ese pues realmente en ese tiempo tendría unos 30 años el Señor Jesucristo, y por eso le dicen, bueno, tú ya has visto a Abraham, pero el Señor les está dando a entender que Él viene de antes de que empezara el tiempo, antes de que iniciara la creación, y será hasta que ya no haya tiempo. No sé si me explico. O sea, el Señor Jesús es antes de nuestra era, antes de la creación, porque Él viene de la eternidad. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, el Señor Jesús ya existía cuando la creación empezó y que empieza el tiempo, porque Él viene de la eternidad. Él fue engendrado por su Padre en la eternidad. No sabemos cuántos miles de años antes, no sabemos, no hay una escritura en donde podamos más o menos calcularle, pero solamente lo único que podemos decir, y eso era lo que quería que entendieran los judíos, que el gran yo soy venía desde la eternidad. Y ya, por ejemplo, cuando Él se presenta con Moisés en el gran yo soy, Él ya existía mucho antes de que el mundo fuese. Y quiero concluir con un versículo. Regresamos otra vez a Hebreos, pero ahora en el capítulo 13. Y estos son los versículos que avalan lo que estamos diciendo. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Si ya están ahí, vamos a leer este versículo en donde nos refuerza nuestro comentario. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿qué entendemos? ¿Qué significa esto? Jesucristo. Ya aquí prácticamente cuando está utilizando este nombre Jesucristo, está Jesús y Cristo, pero el más importante es Cristo, el Mesías. Entonces, vamos a decir, el Mesías es ayer, o sea, antes del tiempo, antes de la creación, es hoy y será siempre. Porque si es Dios, es eterno. Si es divino, es eterno. Y ya Jesús, pues él es aparte. Esa fue su vestimenta que tomó Jesús, Cristo, el Mesías. Fue su vestimenta de Jesús para poder manifestarse al ser humano, para poder vivir
en medio de los hombres, y esa sería la enseñanza, lo que podemos nosotros contemplar, que el Señor Jesucristo, el gran yo soy, es eterno porque es divino, porque es el Hijo del Dios eterno, engendrado por Dios, el Todopoderoso, el Dios que no tiene principio ni fin de días. Y espero que todos podamos contemplar a ese gran hombre, a ese gran Jesucristo, que es nuestro bendito y glorioso Salvador. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.